Desde New York para el mundo. Que si Hitler esto, que si Stalin aquello, que si un dictador comunista hace tantos, que si un dictador socialista acabó con tantos. Señores, el tema de hoy es un tanto espeluznante, tétrico y al mismo tiempo aterrador. Vamos a tratar los 6 eventos más terroríficos de la historia de la humanidad. Y comenzamos con el número 6. Palomitas en sus hogares, por favor. A las personas que nos están viendo, que tomen asiento y escuchen con mucha calma lo que le vamos a contar. Quiero que sepas que la última vez que hice un conteo regresivo me comí una pizza viendo entera, familiar. En el conteo, en nuestro puesto número 6, se queda un personaje histórico de lo que se llamaba antes, era conocido como la antigua Transilvania, hoy conocido como Rumania. Y es que uno de los grandes genocidios de la historia fue llevado a cabo por Vlad Tepes, quien aparte de ser un héroe nacional en su país, era considerado un prócer. Vlad Tepes, o mejor conocido para todos ustedes universalmente como Drácula, que sí realmente existió, que en su idioma natal significa hijo del dragón. Vlad Tepes llevó a cabo un genocidio desde el 1456 hasta el 1462. En apenas 6 años acabó con la vida de más de 100,000 otomanos. O lo que podríamos decir... 100,000 personas. Sí, o lo que podríamos decir turcos en la actualidad. Wow. ¿Cómo se llevaba a cabo todo esto? Vlad Tepes tenía un método de ejecución un tanto particular y extraño, llamado empalamiento. El empalamiento consistía, y yo espero que ustedes mastiquen bien lo que les voy a decir, consideraba en afilar de ambos lados un palo muy resistente, puntiagudo, y atravesar a la víctima desde su... recorriéndole toda la parte pectoral del vientre mientras desgarraba todos sus órganos y salía en una expresión horrorizada por la boca de la víctima. Oh my God. Imaginen ahora que Vlad Tepes, solamente le estoy contando el 1% de las atrocidades que Vlad Tepes llevó a cabo. Vlad Tepes, cariñosamente Drácula. Drácula o Vlad Tepes no era el típico vampiro que se presenta en las películas. Nosferatu. Que se pegaba del cuello a darle un mordisco. Este simplemente tomaba una copa y bebía la sangre de todos sus enemigos. Y en los días donde ya estaba un poquito más hambriento, agarraba el pan y lo mojaba directamente de la sangre de la copa y lo comía. Para estos tiempos imagino que utilizaba una telera. Para... Por lo menos no cogía la sangre menstrual y se la tomaba. Sí, entonces, imaginémonos esos escenarios apocalípticos. Pero tú no te diste la querosidad que dijo la doctora. Sí, la doctora. Es más espesa esa. Sí, yo pienso que deberíamos editar esa parte, ¿no? Sí, Pablo, mete mano. Sí, Pablo. Imaginemos por un momento Vlad Tepes sentado en su castillo, presenciando un atardecer rojo en esos atardeceres de Transilvania, mientras se ve a lo lejos una cortina de cientos y cientos de cuerpos empalados a lo lejos. Pero entonces esas 100,000 personas... él lo ponía en su patio. Lo clavaba así, atravesado. Esas 100,000 personas las mató todas de esa misma forma. Sí, en aproximadamente 6 años. Hubieron otras formas, pero su forma favorita era esa, para tomar la copa ahí abajo en el... Pero era como una especie de anticristo. Fresca. Sí, para ese tiempo, sí. De ahí fue que comenzaron a poner los cerdos. Rubén, entonces ese es el número 6. Ese es el número 6. Ay, Dios mío. 1456. 1462. En 6 años, Vlad Tepes acabó con la vida de más de 100,000 turcos en aquel tiempo llamados humanos. Lo que es Vlad Tepes nos abre las puertas al número 5. El número 5 va a dar un poco de extrañeza pensar que el acto tan aberrante que les voy a contar sucediera en tiempos modernos. Suele parecer de que las grandes atrocidades cometidas por el ser humano a lo largo de la historia puede ser que suene que sean cosas del pasado, pero ubiquémonos ahora mismo en este momento en abril, año 1994. Pues eso fue los otros días. 1994. Estábamos vivos en ese momento. Claro, yo estaba ahí. Ruanda. Yo estaba en high school. África Occidental. Abril. El jet privado del avión del presidente ruandés Juvenal
por aquí tenemos el nombre, tenemos un segundito. El presidente se llamaba, un segundito, Jóvenes Turcos, un segundito aquí. Nombres raros. Ok, el nombre era Juvenal Avillamana. Fue derribado por 2 misiles. Pum, pum. Ok. Voy a poner ahora mismo esto en contexto. Esa sociedad africana, ese país Ruanda, era conformado por 2 tribus en general, que eran los Hutus y los Tutsis. Ok. ¿Qué sucede? El presidente ruandés era Hutus. La población de Ruanda estaba compuesta por aproximadamente 19 millones de Hutus y 3 millones de Tutsis. Cuando se da el magnicidio, el pueblo Hutus tuvo el respaldo completo de todo el gabinete del gobierno regente Hutus, que fue el que fue asesinado en aquel entonces, y ni siquiera se enfocó en buscar a los responsables intelectuales del acto, sino más bien se la tomaron con todo el pueblo Tutsis. O sea, estamos Que eran como hablando... 3 millones, decías tú. Wow. Sí, el pueblo Tutsis estaba compuesto por 3 millones y el pueblo Hutus estaba 19. compuesto por 19 millones de habitantes. Imaginen la carnicería y el pleito tan desigual que se armó en aquel abril, en un suceso recordado en la historia oscura como 100 días de sangre. Oh my God. Wow. En 100 días, el pueblo Hutus exterminó 1 millón de personas del pueblo Tutsis. Ustedes están digiriendo lo que le estoy No, una locura. diciendo. En Esto 100 días, apenas 1 millón. pasó en 1994 en Ahorita. África Occidental, en Ruanda. 1 millón de personas perdieron la vida en tan solo 100 días, llamados 100 días de sangre. Los cuerpos yacían por doquier en las carreteras. ¿De qué forma los asesinaban? Pero yo no recuerdo eso en las linchados a noticias. Otro genocidio. machados a pedradas y de toda forma habida Apedrada. y por haber. Wow. Wow. Es un acto inenarrable y un tanto aberrante que sucediera en el 1994. Claro que sí, porque estamos hablando de una época ya donde existía cierta modernidad. Sí, para 29 En los añitos. 90. 29 Para ser años. exactos, se contabilizaron unos 800,000 cadáveres en todas las calles de Ruanda. Wow. Les invito a todas las personas que nos están viendo que pasen y ven el documental sobre el genocidio de Ruanda. Entonces, Rubén, ¿cómo paró esto? Porque evidentemente, si solamente llegaron a 800,000, no es porque ellos... Vamos a dejarlo ahí. Algo tuvo que pasar para que Porque eso hubieron pasara. intervenciones de organismos internacionales Ok. y pudieron calmar las consecuencias de estos actos tan aberrantes Ok. y tan desastrosos que sucedieron en pleno siglo XX. Con los restantes que sobrevivieron, que no fueron asesinados, ¿se quedaron viviendo ahí o tuvieron que emigrar a otro país? Sí, tuvieron que salir huyendo a otras partes del mismo África. Ok. Wow. Pero Son genocidios. La gente huye y trata de escapar, pero luego vuelve a sus raíces de nuevo cuando todo se calma. espero que esto que le acabo de contar no les sirva de consuelo para entender de que no pasaron cosas mucho más atroces aún todavía. Oh my God. Sí, porque vamos en número 5 apenas. Y mire que se me fue difícil porque tenemos la matanza de My Lai, donde el Imperio Yanqui asesinó a sangre fría a unas 504 personas. Tenemos el asesinato de los kurdos por parte de Saddam Hussein y tenemos los pecados mortales de los presidentes establecidos por Estados Unidos en las llamadas repúblicas bananeras. Pero esto nos abre la puerta al top número 4. Le encanta, Mate. Lo que mora en la parte número 4 de nuestro top es considerado el primer genocidio del siglo XX y fue llevado a cabo en un imperio en plena decadencia. Esto se sitúa en el 1915 hasta el 1922. O sea, hasta el 1923. Estamos hablando solamente de 8 años. Europa, Primera Guerra Mundial estalla. Todos los pueblos de Europa comienzan a matarse entre sí. Y en ese imperio que estaba en decadencia, el Imperio Otomano, que más adelante pasó a llamarse Turquía. Surge un nuevo grupo, un nuevo de crápulas al servicio de un gobierno regente llamados Jóvenes Turcos, que eran del partido ultranacionalista. Estos idiotas se enamoraron de la idea de crear un estado turco compuesto únicamente de turcos musulmanes. Ahora, el contexto es el siguiente. El imperio, que estaba en su decadencia, se caracterizó por tener una diversidad étnica históricamente hablando. Habían armenios,
Habían asirios y habían griegos. Pero en su gran mayoría la población más amplia eran los armenios. ¿Están digeriendo lo que les voy a decir? Sí, más o Sí, menos. claro, Yo no claro. sé para Estos dónde va. jóvenes Eso mismo. turcos comenzaron a perseguir a todas las personas que no fueran de origen turco / musulmanas para echarlos a patadas del país. Imaginen las conformaciones de diferentes y diversas familias que estudiaban en escuelas, niños que fueron desterrados de las escuelas y echados a patadas, los jóvenes sacados de las universidades y sobre todo familias completas que tuvieron que salir huyendo completamente para no ser completamente asesinadas por este grupo de jóvenes llamados turcos. ¿Dónde viene el gran problema? Esta expulsión en un momento llegó a convertirse en una persecución, dado a que pusieron una fecha límite de salida para todas estas personas que no eran de origen turco musulmán y dio origen a un genocidio sin precedente, acabando con la vida de aproximadamente 1.500.000 a 3 millones de armenios, asirios y griegos, pero señalamos los armenios porque fueron las principales víctimas de este que se dio en el antiguo imperio otomano. Cuando se le pregunta al presidente Erdogan y a todos los regentes que han estado en sus diferentes momentos, se hacen oídos sordos, simplemente los tildan de un pie de página y de que un acto que no se pudo dar. Una pregunta, Rubio. ¿El genocidio inició a partir de la fecha límite o antes de la fecha límite también se cometieron asesinatos? Sí, no, mayormente cuando estalló la Primera Guerra Mundial, señalé de que este grupo de crápulas al servicio de gobiernos regentes llamados turcos, jóvenes turcos, comenzaron y tomaron como la Primera Guerra Mundial como una cortina de humo para camuflajear un poco esto y se enamoraron ideológicamente de la idea de crear un estado únicamente conformado por turcos de origen y que fuese también de religión musulmana. Y de todos aquellos que no lo fueron perseguidos Y le dieron para abajo. sacados a la fuerza. Y como hubieron muchas resistencias de personas que tenían ya años viviendo con sus familias, hubieron muchos atropellos, violaciones. Lo que con el tiempo, en tan solo 8 años, desde 1915 hasta el 1923, se contabilizaron la suma de entre 1.500.000 personas y 3 millones que perecieron bajo los estándares políticos de este grupo regente llamado Jóvenes Turcos. Pero han habido más crueles que eso. Estoy esperando uno, ¿eh? Sí, Eso viene, eso viene. Eso viene. Vamos a ver si sale. Yo espero que salga uno. Sí. Una pregunta que voy a hacer. Obviamente, por esa cantidad de personas que has mencionado, en ese poco tiempo, me imagino que los cementerios eran fosas comunes que hacían y lo tiraban a todos juntos, porque claro. sí, estamos hablando de más de 1 millón de personas enterradas en un corto lapso de tiempo. Sí, sí. Yo no entiendo. Ustedes están hablando de 3 ¿Tú sabes lo que son millones de personas? De Sí, tú eso matar? era- Estamos hablando Eso es de mucho. persecuciones en masa. Imagínense que a usted, Dios. a su nieto, a su hijo, a su Dios. familia, a todos sus primos, sus tías, los persigan por no ser de un origen De una dominicano religión. o porque usted Religión. no sea de determinada religión y a usted terminen persiguiéndole y quitándole la vida. Vamos a ser grandes. Y estamos amigos. hablando que en 8 años 1.500.000 personas a 3 millones de personas. ¿No es esto acaso algo de proporciones bíblicas? Pero Claro, que sí, claro. Así se hace grande. Obviamente, obviamente. Entonces este genocidio a comienzos del siglo XX nos abre la puerta al top número 3. En la tercera posición se me hace un tanto difícil y fue un tanto trabajoso para mí colocarlo porque la historia está plagada de actos aberrantes como la matanza de San Bartolomé, donde perecieron aproximadamente 70.000 personas en un rato, Wow. guerras de religiones en Francia. Pero lo que se queda con el tercer lugar en mi top es un grupo de comunistas llamados Gemeles Rojos. Gemeles Rojos. Gemeles Rojos, sí. Cuando Estados Unidos pierde la guerra contra Vietnam, 1975, se proclama un gobierno regente, el gobierno del señor Pol Pot, con estas personas llamadas Gemeles Rojos, quienes fueron llamados, asimismo, guerreros de la libertad. Lo que yo no entiendo es qué tipo de gimnasia mental hacían estos idiotas, porque comenzaron, hicieron una consigna de erradicar toda aquella cultura urbana que perteneciese a Occidente y los países que fuesen capitalistas. En pocas palabras, rechazaban las películas, la música, el arte, la literatura,
la cultura, la medicina y toda la ciencia, todo en cuanto proveniese de países capitalistas. ¿Están ustedes acaso entendiendo lo que les estoy diciendo? Estamos hablando de que los gemelos rojos, quienes tenían licencia por parte del gobierno regente del Pol Pot, redujo sustancialmente a todos a la misma calidad de vida existente. O sea, todos eran sumamente pobres. Pero cuando me refiero a pobres, eran muy pobres. Y aislado, porque si imagínate, no dejó que los otros fueron. Las personas, si le caías mal a un gemel rojo, solamente tenía que acusarte de ser capitalista y eso valía para que te quitaran la vida al instante. Wow. Llegó un punto tal donde las atropellos a tanto a niñas como a niños eran hechas a granel por todas las calles. Eran las personas asesinadas, desterradas de toda familia y de todo indicador de un rastro capitalista o de país que fuera occidental alguno. Más adelante no pasó mucho tiempo. De hecho, estos mismos gemelos rojos, aparte de atropellar a su propio pueblo, tomó y aplicaba amputaciones como forma de castigo, y solamente porque le parecía esto una diversión. Ay, qué chiste. Qué risa. Después, qué más risa. adelante, elaboraron campos de concentración obligando a todas las personas a trabajar de entre 12 y 14 horas. Solamente recibiendo como compensación hambre y desesperación, que era la forma de cómo ellos podían mantener el yugo sobre las otras personas. Agarraron y deforestaron el país, dañando todo su ecosistema y eliminando todas las plantas que pudieran sustentarlos con alimentos, solamente para que las personas no tuvieran de qué alimentarse. Dios mío. Que se murieran. Para que prácticamente murieran. Inanición. Y Por inanición. pregunto, Rubio, ¿cómo terminó, o sea, esa dinastía de maldad? ¿Cómo terminó? ¿Cómo finalizan ellos? Más adelante, todo después, tiene un Pol fin. Pot es desterrado de su gobierno y también con ellas estas políticas, entre comillas, que ni siquiera son políticas, son genocidios en masa y son aberraciones de la madre naturaleza. Tremendo. Más adelante es destituido y es conformado y es prácticamente invadido por otras potencias que ayudaron a restablecer el nuevo orden, ayudaron al pueblo mediante movimientos de insurrección y movimientos cívicos. Pero le tomó un periodo de tiempo a ellos reponerse de esta masacre. Lo que hay que al final del día esto acabó con la vida de 3.500.000 personas cabelladas. Como si Dios nada. mío, como 3 si nada. millones. 3 O sea, millones. estamos hablando de un tercio de toda la población de Camboya, sumergido completamente en la pobreza. Y destacar de que estas personas, cuando eran condenadas a muerte, era tal la pobreza que no se usaban balas, sino más bien eran degollados. Para que veamos al punto que estos idiotas y letrados, que pusieron de manifiesto la carencia de cultura e intelecto, llevaron a un pueblo. 3.500.000 personas asesinadas de su propia gente en costa simplemente de la sed y venganza de sangre. Wow. Los gemelos rojos y el gobierno comunista de Pol Pot nos abren la puerta al top número 2. Se me ha hecho difícil colocar a lo que voy a citar el número 2 porque pudiera ocupar fácilmente el número 1. Ya me imagino. Y es que si la humanidad tal y como nosotros las conocemos tuviese la desgracia de ser juzgada por un tribunal superior o celestial, no tuviese ninguna segunda oportunidad para seguir existiendo. Y es que el holocausto llevado a Esa que estoy cabo esperando yo. Sí, yo también. por la ideología nazi Ese era que yo y el esperaba. supremacismo del señor Adolf Hitler fue un evento sin precedentes que marcó oscuramente la historia del siglo XX. Quiero destacar un punto sumamente importante en mi presente disertación, y es que el holocausto está mal visto por muchas personas que poco comprenden de él. Entiende de que el holocausto fue exclusivamente la persecución de toda persona de origen judío, No, hubo cuando más. realmente no es así. Ah, ok. La Cuéntame persecución al judío fue un aspecto del holocausto. Ok. Ahora, se señala mucho más. Que fue más siniestro, eso fue. Sí, se señala mucho más estos porque fueron los más perseguidos y fueron la gran mayoría. Ok. Imagínense que más. Y me dentro imagino que por la connotación religiosa que tiene. También. Sí, Ana también. Frank. ¿No? Sí. Y que para ellos era la raza pura. La raza pura era el rubio, cabello rubio blanco, con ojos verdes. El superhombre. Esa era la raza pura, la que debía de existir en el Sí, mundo. solamente ellos. Después todas las otras, ñángala fuángala.
Sí. Me pasé, Señores, me pasé. Sonó gracioso. Un poquito. a todo esto, a este tipo de ideología y supremacismo nazi, que persiguieron a los judíos, se persiguieron a los gitanos, se persiguieron a todos los republicanos españoles, Testigo de Jehová. testigos de Jehová y homosexuales. Wow. Por eso señalé de que el aspecto que se señala simplemente es el judío, pero, Sí, pero fue, fueron más. fue ante una gran variedad étnica de personas. Ok. Ahí le sumamos la colaboración de los camisas bardas, de las SS y otros más grandes generales de alto rango que sirvieron al Führer en su carrera por exterminar a las razas que él consideraba que eran inferiores. Como la muchacha que El tú ángel. destacaste en Como otro la programa. señora Irma Grese, el ángel de la muerte, Joseph Mengele, que la señora Emperatriz Carvajal acaba de mencionar ahora mismo, sus laboratorios de exterminios que pasaron a la historia como uno de los capítulos más oscuros del siglo XX. Y sobre todo, a las personas yo los invito a pasar a leerse el libro o el diario, perdón, de la niña Ana Frank. Ana Frank. Yo leí eso. Nadie completamente podía sentirse seguro Sí. en las fronteras de esa Alemania que no fuese racialmente considerado alemán de origen puro. Esto nos dio como origen un genocidio de proporciones épicas y bíblicas con el exterminio de 17 millones de seres vivos. 17 millones. Yo quiero agregarle a eso ahí, Rubio, porque tú cogiste el más fuerte, pero también estuvo el campo de concentración Auschwitz, ¿cómo es? Alwish. Auschwitz-Birkenau, Y donde murieron 1.100.000 personas y en la cámara de gas mataban diario 5.000 personas diarias. Wow. Recordar la lista de Children. Sí, que de Dios hecho, mío. de hecho, esos puntos que señala la producción están en otros videos atrás, en el video que hice hablando sobre Irma Grese, a la persona que nos está viendo, pueden pasar por allá, para que vean a detalle cómo se trataban a las personas en los campos de exterminios nazis. Esperemos. La Eso era cámara, terrible. la cámara de gas que menciona Jobs era algo grande donde metían gente Sí. y los asfixiaban a todos ahí. Imagínate, sí. Los quemaban prácticamente. Sí. 5.000 diarios. Diarios. 5.000 diarios. No creo que entraban en los 5.000, no, pero que diario. Era por Entraban un lo hacían por grupo. tanda, Por lo hacían. grupo. Venga un grupo de 1,000, por ejemplo, venga otro grupo después A de los 1,000. baños. Increíble. Por lo que sé, por lo que he leído, los pocos que he leído de eso, se ponían como de color morado cuando los asfixiaban. Imagínate. Claro. Aprovecho la oportunidad, y perdón Rubio, para que la gente vea una película muy buena que creo que se llama El niño de la pijama de Ay, rayas, yo Rayas, vi. de que está rayas. basada en más o menos eso, También. que es un super Y película. la que yo dije, la Children List. Es muy La buena, lista es muy de Invitamos a las personas que pasen a ver esas películas. Claro que sí. Yo no puedo, me gustaría, pero no puedo ver ese tipo de. Sí, es muy fuerte. Pero muy buena. Es muy buena. Es que Son buenas. me tumba, me da de. No una depresión. Me Ganadora del premio de da, me Oscar. da como un down. Te da daño. Pero, obviamente. pero te das Mejor película. cuenta un poco de lo que esas personas pasaron y cómo llegaron algunos cambios a Sí, través pero de yo esas lo leo, personas. yo lo leo. Es como, Mejor. es como menos gráfico en mi cabeza. bueno. Leerlo que mirarlo. Ok. Ok. Esperemos en Dios de que nadie en el momento y tampoco en el futuro le arrebate esa cifra a Adolf Hitler y su Alemania nazi. Por favor, de no. esas 17 millones de armas Por que favor. perecieron. Que Putin está apuntando y el de Corea y el de China. Son tres que están tratando de. no De se sabe. superar. Bueno, Bueno. el número 2, con el genocidio nazi, nos lleva a las puertas del Number número... Que no que me quiero imaginar. ¿Quién será ese bárbaro? Cuando señalamos el número 1, dije que Perdón, es muy importante, Rubio. Es muy importante. Como nosotros somos todos dominicanos, se me pasó, disculpa. Antes de que pase al 1. Hay que felicitar a la República Dominicana porque fue el primer país o uno de los países que más aceptó los judíos en nuestro país cuando estaba pasando eso. Ujú, Claro. Sí. De hecho, la economía y todo, ellos allá fueron prósperos. Trujillo aceptó Le declaró la guerra. que quizás por eso es nuestro país es uno de los que menos catástrofes bien grave ha tenido, porque aparte de tener la Biblia en el escudo, como que siempre es un país cristiano, ¿no? Y solidario. Solidario. Muy Perdón, solidario. Rubio, quería decir esa partecita. No, está bien, está bien. Que de hecho, Dos judíos. agregando lo que producción acaba de señalar, Trujillo abrió las puertas a todas esas personas de Europa que estaban corriendo a la guerra. Ya, hay que decir lo bueno Y también. ¿verdad? especialmente a la comunidad judía le dio un amparo
y le dio tierras para que ellos las cultivaran y se establecieran en Dominicana, y estos llegaron a establecerse por el área del Cibao Central. Por eso hoy en día podemos ver que culturalmente hablando hay una variedad que vemos que dicen popularmente, la gente de Cibao son como más huemositas, son como más claritos, que son ojos verdes, etcétera. Muchísimas gracias. Y es porque Gracias. Jarabacoa, Santiago. qué humilde Tenares. Dicen que por eso fue que Trujillo lo hizo, de que para mejorar la raza. para refinar la raza, sí, completamente. Dicen eso, pero la verdad creo que fue más por fue un acto de humanitario. sí. Vamos a tener esto. Número 1. Mamacita. Cuando hablé de que el número 2 podía que perfectamente quedarse con el número 1. Encajar en el 1. Lo podía quedarse con el número 1. Sí, él debió. Pero no puede pasar desapercibido la existencia de un hombre que existió hace 800 años. Bueno, está lejos de mí. Escuchen bien, 800 años. Cuenta la leyenda. Empieza con K. Eso fue antes de Cristo. No, con G. Con G. Cuenta la leyenda que donde pisaba su caballo no volvía a crecer la grama. Ya yo sé quién fue. Está tenido por todos los historiadores en acuerdo que fue mucho más impresionante y mucho más grande, más conquistador que el mismo Alejandro el Grande, que Saladín, que el mismo Napoleón Bonaparte, entre otros. Y estamos hablando del genocidio en masa del señor Genghis Khan. Genghis Khan. Genghis Khan Termina con K. sí, En Mongolia. Genghis Khan fue de origen mongol. Ha sido el conquistador más grande jamás conocido por la historia de la humanidad y la historia registrada. Genghis Khan y sus tibullines, que eran sus hombres, Tibullines. Wow. tenían un ejército de aproximadamente 100.000 hombres, sumamente entrenados y preparados, ready para matar, pero sin piedad alguna. Genghis Khan conquistó los terrenos que hoy conocemos como China, India, Rusia, Afganistán y Ucrania. Estamos hablando de territorios completamente vastos que comprenden prácticamente la mitad de la población mundial. En aquel entonces, estamos hablando de los años 1150 hasta el 1300, Genghis Khan y sus tibullines fueron responsables de la muerte de más personas que la Primera y Segunda Guerra Mundial juntos. No, hombre. Estamos hablando que Genghis Khan fue más un exterminador que un conquistador, arrebatando la vida de más de 40 millones de personas. ¿Cómo va a ser y cómo? Ese se lleva el 1, pero el 0-1 se lleva eso. 40 millones de personas. Le ganó a todo el mundo. Las tierras conquistadas por Genghis Khan eran asoladas hasta sus cimientos. Todas las familias de los generales, todos los árboles genealógicos de toda la familia eran buscados hasta el último y asesinados desgarradoramente sin ningún tipo de tregua alguna. Inclusive hay un relato fascinante histórico que muchos historiadores están de acuerdo, y es que 100.000 hombres en 2 horas quitaron la vida a 1 millón de personas. Pero Qué bárbaro. ¿cómo, Dios Wow. mío? ¿Se están imaginando esto? En 2 horas exterminar en aquel entonces sin uso de una bomba nuclear, Sí. sin uso de un misil o un avión que pueda acabar con una región determinada de solamente un disparo. Estamos hablando de hachas y espadas. 1 millón de personas fueron asesinadas en tan solo 1 hora por culpa de estos tibullines, hombres de Genghis Khan. Incluso dice la leyenda de que la tierra completamente se enfrió en aquel entonces. Dios mío. Y se enfrió, y cuando miramos los puntos lógicos de esto, cuando tú tienes más cantidad de personas, tienes más cantidad de CO2 en la atmósfera, o sea, las personas despiden, con lo que CO2 contaminación, la tierra se enfrió porque estamos hablando de 40 millones en una época donde 40 millones comprendía una cantidad sumamente importante de la población mundial. Sí. ¿No? De la población mundial. Entonces, también no podemos tampoco dejar pasar desapercibido otro punto importantísimo, que son las guerras de las cruzadas. ¡Ey! Por eso fue que no la pusiste en el top 7. Porque tú eres católico y tú sabes que en la cruzada, ¿cuántos mataron en la cruzada? ¿Tú quieres que yo te cruce a ti? Nos fuimos, que no hay todo, nos fuimos allá. El show número 1 de New York.